la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de que hayamos hablado esta mañana de Jesucristo, seguimos hablando de Él y con Él. Y en este ratito de oración, segundo de la mañana, querría que nos parásemos a ver qué actitudes tenía el Señor en su vida, cómo se relacionaba con su Padre Dios, cuál era, pues qué es lo que, en dónde se basaba, dónde se fundamentaba el Señor, pues para todo lo que tenía que hacer, por toda su labor, toda esa evangelización, toda la buena nueva y todo lo que el Señor quería decirnos, ¿no? Y hay pasajes concretos del Evangelio. Esta mañana mismo leíamos uno, lo hemos comentado en la homilía, la breve homilía. Pues hay pasajes concretos donde el Señor dice que se paraba a rezar. Se levantaba temprano, iba de madrugada al monte a orar y allí estaba en oración. Y a veces, como hoy hemos leído, todo el día. Esto es algo que el Señor ha aprendido desde niño. Cristo aprende a rezar, fijaros que, hablando de lo humano, Cristo aprende de sus padres. Aunque Él es Dios, evidentemente tiene un contacto continuo con la divinidad, porque en esa unión hipostática entre lo humano y lo divino, perfecta, pues hay un reflejo, la divinidad. Pero al mismo tiempo Él necesita, como hombre, hablar y contarle a quién, a su Padre Dios, lo que sucede, lo que necesita, lo que le pide, incluso sus penas, como en Getsemaní, sus momentos de dificultad, la elección, lo que hoy leíamos, la elección de los apóstoles, las cosas que suceden. Pero eso no quita que Él haya aprendido de José y de María pues las primeras oraciones, como cualquier niño aprende hoy día, católico, cristiano, sus primeras oraciones del labio de sus padres. Eso es lo que debería ser. Habitualmente, seguro que tú también lo has hecho con tus hijos o como es normal. Pero aprende de sus padres. ¿Y qué aprendía el Señor? Pues aprendía la ley. Aprendió a leer, y aprendió a leer con la Sagrada Escritura. Por eso tiene un conocimiento tan profundo de la Sagrada Escritura el Señor. Evidentemente, porque Él es el autor. Hay un conocimiento, no me refiero ya a lo divino, que eso es claro, ¿no? Sino también en lo humano. Él aprende a llamar a Dios Padre y lo aprende de sus padres. Él aprende esa oración que todos los días un buen israelita dice varias veces. Escucha Israel, el Señor es único Dios, y tú, etcétera. Y Dios, cuando dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con el Shema Israel, que todos lo rezan varias veces al día, al menos 3 que yo sepa. Celebra la Pascua de pequeño con sus padres. Va a Jerusalén, como nos refleja también el Evangelio, todos los años con sus padres a rezar al templo. Pero va a la sinagoga también pues con sus padres y le toca en un momento dado también leer la palabra de Dios cuando ya tiene una edad adecuada. Pero todo eso, ese aprendizaje humano de Cristo, pues está un aprendizaje en las cosas más humanas, más normales, y también en las cosas relacionadas con Dios. Su madre le contaría, antes de que él incluso pudiera leer, pues la historia de Israel. En el fondo es el protagonista, pero le contaría la historia de Israel también, del pueblo elegido, y de todo lo que... Y el deseo también, lógicamente, de ese Israel esperando el Mesías, la vida de Moisés, de Abraham, de todo lo que un buen israelita conocía bien, ¿no? Por eso se refleja después en la vida de Cristo, en lo que leemos ya en el Evangelio, a través de lo que Él va explicando.
y cómo descubre, ya evidentemente ya consciente de su misión, el Señor va descubriendo también el misterio de Dios a los apóstoles y a quienes le escuchan, y a nosotros también, evidentemente, el misterio de Dios, porque les habla de su propia vida, de la vida de Dios, y les habla, ¿quién les habla? Cristo, que es hombre. Les enseña a rezar. Cuando recéis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, fíjate qué bonito, porque además es que ellos le ven rezar, por eso le dicen: enséñanos a rezar. Les sorprende tanto la figura de Cristo orante a los apóstoles que ellos quieren imitarle también en eso. Enséñanos a rezar. Y entonces Él les enseña el Padre Nuestro. Qué bonito, porque es la oración principal, dirigida al Padre. Ya lo hablábamos otro día hablando de la filiación divina. Padre Nuestro. Les enseña el Padre Nuestro. Pero le ven que madruga, que va a rezar, le ven que antes de los grandes milagros se levanta los ojos a Dios y reza, le ven, como hoy leíamos antes de la lección de los apóstoles, le ven a algunos de ellos en Getsemaní rezar también, en esa aceptación de la voluntad de Dios, complicada para él, le ven rezar. Qué importante es que te vean rezar, tus hijos. Qué importante es que te vean rezar. Bueno, y quizás la oración más junto a Getsemaní, la oración yo diría como más intensa del Señor es en la cruz. Los acontecimientos han sido los que han sido y el Señor llega allí, pues como llega, al pie del Calvario, y allí, pues en ese tumulto de gente y de situación que ocurre, crucifican al Señor. Y te acuerdas que hay en ese rato, en ese tiempo en el que el Señor está en la cruz hasta que muere, hasta que entrega su espíritu, hay palabras del Señor, hay oración de Cristo, hay oración de Cristo. Se dirige al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fíjate que está rezando el Señor también, eso es un tema que no te lo he dicho, pero toda la oración de Cristo está basada especialmente en la Sagrada Escritura y muy especialmente en los salmos. Un buen israelita rezaba con los salmos. Los salmos son oración. Son oración. Son es el alma, ¿no? Es decir, en concreto muchos son de David, pero también otros son de otros autores, pero es el alma que se dirige a Dios, y si los lees despacito, y te recomiendo que de vez en cuando cojas algún salmo, el del día o el que sea, para hacer oración, pues verás que es el alma que se dirige a Dios, que le cuenta o le pide a Dios, clama a Dios o le cuenta a Dios las cosas que tiene en su propio corazón, es decir, muy íntimas. Muchos de ellos son evidentemente penitenciales, o sea, de pedir perdón, otros son también salmos de alabanza a Dios, de alabanza a Dios. Bueno, la Virgen rezaba con los salmos. El Magnificat es un reflejo de la Sagrada Escritura, de lo que ella ha aprendido también. Hay un antiguo Magnificat de la madre de Sansón también, ¿no? Pues que hace una oración muy parecida, ¿no? María ha aprendido, o sea, lo que le sale del corazón en ese momento es algo que ha aprendido ella de la Sagrada Escritura, que eso también. ¿Con qué rezamos nosotros? Con la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos oración? Escuchando al Señor. ¿Cómo hace la oración Cristo? Escuchando la palabra, la ley, la Torá, y especialmente, como te digo, los salmos, ¿no? Bueno, pues en ese momento de la pasión que te comentaba, en ese momento de la pasión, Cristo se dirige al Padre y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? De un salmo. De un salmo. Luego palabras también que son propias de ese momento, que tienen una profundidad enorme. Tengo sed. Es una necesidad humana que está convertida en algo sobrenatural, divino. Como dicen tantos autores, especialmente basa su espiritualidad y la Madre Teresa de Calcuta en esa frase,
tengo sed de Dios, de los hombres. Pero bueno, eso, tengo sed, ¿no? O la misericordia, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sencillamente también la entrega de su madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. O ese diálogo también precioso, son las 7 palabras famosas. Yo me acuerdo recién ordenado que me cogieron a lazo para predicar un sermón de las 7 palabras en un pueblo que solo había vacas, cerdos y personas, ¿no? Y la procesión de las 7 palabras en Aragón se predicaba desde los balcones de las casas, ¿no? Y allí te escuchaban toda la gente que estaba debajo con una cara de deseo de escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues fui predicando cada palabra en un balcón de una casa. Lo pasé muy bien, pero bueno. Y entonces, fijaros, ¿no? Es decir, que la palabra de Dios, o sea, y una de las palabras es el diálogo con el buen ladrón. Y con el mal ladrón, claro, también. Dimas y gestas, según la tradición. Y en ese diálogo, concretamente, pues Dimas se dirige al Señor. Hace su oración, como tú y como yo. Claro, el momento es muy especial, El momento de la oración de Dimas es muy especial. Está siendo ajusticiado. Y él reconoce que justamente, en fin, bueno, tampoco sabríamos qué había hecho o no qué había hecho, pero justamente. Y lo que se dirige al Señor, y claro, él es impresionante porque Dimas se da cuenta, reconoce a quien tiene a su lado. ¿Sabes qué cosa tan preciosa es considerar cómo la gente reconoce a Cristo? Reconoce la divinidad. Reconoce en Cristo a Dios. Cosa que nosotros también tenemos que saber reconocer, porque descubrir, si quieres la palabra mejor dicho, porque tenemos que descubrir al Señor, te lo decía esta mañana y te lo voy a repetir, en tantas cosas, en tantos momentos, en tantas cosas durante el día, en las alegrías y en las penas. Pero descubrir al Señor. Y hay que aprender a encontrar al Señor. Aprender a encontrar al Señor. A veces no es fácil. Me acuerdo que una vez llegué el primer día de curso a dar una plática a niños de 3 años. Estaban sentados en el suelo todos y me senté en una sillita también. A veces me sentaba en el suelo con ellos, pero bueno. Ya la edad, sentarte en el suelo, luego levantarte es complicado, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que estaba sentado en una sillita. Y ahora el primer día me di cuenta, yo era inexperto todavía, algo de experiencia tengo. Y les dije, ¿sabéis quién es Jesús? Y me miraron, señalaron a uno y dijeron, este. Digo, vale, empezamos otra vez. Entonces ya, hablar del niño Jesús. Pero claro, el niño Jesús era uno de clase y se llama Jesús. Me dice, muchas gracias, pero yo os preguntaría, ¿sabemos quién es Jesús? ¿Sabemos quién es Jesús? Claro, el buen ladrón le reconoce. Pero es que también los pastores le reconocen. ¿Y cómo le reconocen? Por el signo que da el ángel. Veréis un niño envuelto en pañales. Ese es el signo. Nada más. No veréis un trono, no veréis un dios, no veréis una aureola, no. Un niño envuelto en pañales. Pues te digo que es impresionante. Y de hecho, ellos, cuando van allí, lo que hacen es adorar. Le llevan presentes y adoran a un niño recién nacido envuelto en pañales. Porque ellos, que tienen un corazón bueno y limpio y sencillo, reconocen en ese niño a Dios. El buen ladrón, ¿qué es lo que está viendo? Un hombre desfigurado, lleno de heridas, desangrándose y muriendo. Eso sí, serenamente.
y ve los gritos de la muchedumbre, del tumulto que están gritándole, de todo. Y Cristo lo escucha el buen ladrón, que dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso le impresiona. Por eso, inmediatamente, el diálogo del ladrón con Cristo es una oración donde le dice lo que necesita, como hacemos tú y yo. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ese es el diálogo. Y un diálogo que además a él, en ese momento último de su vida, le transforma la vida. Le transforma la vida. Y que, podríamos decir así, con frase un poquito atrevida, que robó el corazón de Cristo con aquello. Tú piensas cómo estaba el Señor entonces, en qué situación física y anímica podía tener, anímica impresionante, porque evidentemente es el momento culmen de la redención, de la historia de la humanidad, es el momento. Pero claro, fijaros, es así, ¿no? Entonces, el buen ladrón le dice algo que necesita. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor, pues evidentemente se da cuenta que es una petición humilde y una petición de misericordia por parte de alguien que sabe el que puede hacerlo, y es una petición también justa. Justa. No le dice: libérame de estas cadenas, bájame de la cruz. Cosa que le dice el otro. Si eres hombre, si eres Dios, haz que bajemos de la cruz. No, le dice algo que lleva en el corazón, reconoce su pena, su culpa, mejor dicho. Qué bonita es la oración, que es humilde, en la que reconocemos nuestras faltas, que dirigimos al Señor, porque sabemos, ¿no?, que Él nos está escuchando, lo primero, porque Él tenía, y en el que nos dirigimos al Señor sabiendo que es Dios que puede hacer todo. Claro, por eso Él, a pesar de cómo le ve, reconoce en aquella figura desfigurada, valga la redundancia, a Dios. Si no, ¿por qué le pide eso? ¿Por qué le pide eso? Claro. Incluso le dice al otro, ¿no? Pues, como tú en el suplicio puedes decir esto, ¿no te das cuenta que este es inocente? Este es inocente. Y el Señor le responde con una respuesta que es la salvación, que significa la primera persona que entra al cielo con Jesús, el primer santo, por eso decir. Por eso la Iglesia lo venera como santo también. Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito es ver cómo cómo en esa oración suya Dimas se da cuenta de la enorme brecha que hay entre la bondad de Dios, de Jesús, que es Dios, insisto, y sus errores personales. Y reconoce al Rey del mundo, a Dios, en aquel rostro humillado y desfigurado. En unos ojos que de alguna manera, al mirarle, porque seguro que le miró, le están devolviendo la dignidad a Dimas. Y le recuerdan, en ese momento tan impresionante, tan dramático al mismo tiempo, que es alguien amado por Dios por encima de todas las cosas. De ahí que la oración sea un descubrimiento de cuánto nos quiere Dios. Diálogo con quien nos ama, decía Teresa de Jesús hablando de la oración. Diálogo con quien nos ama. Hablamos de nuestras cosas con quien nos ama.
En la oración tienes que sentirte amada por Dios. Por tanto, la oración no es tu oración cuando te pongas a hacerlas, esos ratitos que puedas tener al día, que hay que intentar sacarlos como podamos, ¿no? Pero aunque sea poco tiempo o el que sea, no lo dejes, te insisto, no lo dejes, aunque te cueste muchísimo, o sea oración conduciendo, o sea oración por la calle, o sea oración como puedas, ¿no? Como puedas, pero no la dejes. Pues esa oración que te digo, que la hagas como la hagas, hay miles de maneras, yo diría que cada uno tiene su manera de hacer oración, en ese diálogo, procura que sea diálogo y que descubras también la mirada de Cristo, es decir, cómo te quiere. No solamente será oración de petición, que tendrás que hacerla con frecuencia, sino oración de mirar al Señor, a veces sin más, de contemplar el rostro de Cristo. De ver también, de simplemente mirando al Señor, saber quién es Él y quién eres tú. Cómo te ama Él y cómo le amas tú. Y por tanto, en ese diálogo tuyo de amor, que a veces incluso no hace falta muchas palabras, simplemente es una mirada, o es simplemente un estar con el Señor. Quizás en la penumbra de la noche o el comienzo del día, antes de que tus hijos han levantado, porque es el momento que puedes. No sé, cada una tiene su manera, o simplemente dando un paseo porque no puedes de otra manera, no tengo ni idea. O delante de un sagrario, ojalá puedas hacerlo, ¿no? Te hará comprender el Señor en esa oración que cuando Él pide algo, en realidad te está ofreciendo un don. Que no somos nosotros quienes le hacemos un favor yendo a hablar con Él, sino que Él ilumina nuestra vida y la llena de sentido. Y eso es precisamente lo que, digamos, podríamos poner entre comillas, como te decía antes, lo que le roba el corazón al Señor. Que tú abras la puerta de tu corazón para que Él pueda hacer. Que tú te dejes querer por Dios, transformar por el Señor. Que tu corazón haya ansia de corresponderle, aunque no sepas ni siquiera cómo hacerlo. Ni cómo hacerlo. Por eso yo creo que es importante una parte de la oración, el asombro ante Dios que te ama de esa manera. Es como si dijéramos, y así creo que lo decía San José María, decía, ¿no? Qué grande y eres, y hermoso y qué bueno. Y yo qué tonto soy que pretendía entenderte. Qué poca cosa sería, Señor, si tú cupieras en mi cabeza. Pero me cabes en el corazón, que no es poco. Que no es poco. Por eso hemos aprendido, ¿no? Sabemos que hay muchísimas maneras de rezar, de hacer oración. Infinitas maneras de orar. Yo diría tanto como personas. A veces buscaremos simplemente una mirada del Señor. Otras veces será una palabra del Evangelio del día que nos ha ayudado y nos ha hecho pensar. Otras veces será la actitud de otra persona. Un consejo que te han dado. O esa cosa que ha pasado en tu casa que te ha llevado después a rezar. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿O por qué yo me he comportado así? Y hablas con el Señor de aquello. La vida. Lo que te pasa. O sencillamente compartes con el Señor una preocupación. Algo que llevas en el corazón y que es lo que te importa, es la vida, es lo tuyo. La oración no es filosofar, no es especular, ¿no? Es la vida misma, es hablarle de lo que te pasa, de lo que sucede, de lo que te hace sufrir, de las alegrías que tienes. Cuéntale al Señor que ese hijo por fin aprueba una asignatura que llevaba con ella no sé cuánto tiempo. Cuéntaselo. Dale gracias porque tienes un marido maravilloso. Insisto, un marido maravilloso. Dale gracias por tus padres, por tantas cosas buenas. O simplemente
A veces, fíjate, la oración es estar con Él en el silencio de tu corazón. Y quizás no haya muchas palabras, pero hay una actitud de recogimiento y de hablar, querer escuchar al Señor. O no, es que a mí me ayuda a leer. Pues lee. Pero lee y medita. No te dediques solo a leer. Deja que esas palabras de la Sagrada Escritura o de un buen libro que te ayuda mucho, penetren en tu corazón y te hagan pensar, rezar, darle vueltas. Los padres de la Iglesia utilizaron un término a veces muy simpático, ¿no? Decían, las palabras de Dios hay que rumiarla, decía, ¿no? Y se referían a eso que hacen los animales, ¿no? Sobre todo los vacunos, ¿no? Que rumian, ¿no? Hasta hacen un bolo, y lo tragan. Bueno, pues eso es rumiar la palabra de Dios, darle vueltas, pensarla, rezarla. Quizás su oración sea sencillamente, no sé, ofrecer el cansancio o acompañar a un enfermo una tarde, un hijo enfermo en urgencias, estando con él y rezar allí, como puedas. La vida es muy rica, las circunstancias que tienes en tu familia son diversísimas día a día, pero todas ellas son santificables. Y en todas ellas uno puede hacer oración. Y así aprendemos a ser también contemplativos allí donde estamos, haciendo de nuestra vida una vida de oración. Podríamos pretender, y quizá lo consigamos, tener todos los días nuestros ratos de oración sentado delante de un sagrario. Ojalá. Pero eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Pero sí que es sencillo que tú seas alma de oración. Sencillo, en el sentido que es asequible para todos que seas alma de oración. Y que allí donde estés aprendas a rezar, reces, hagas oración. Y todo lo conviertas en oración, en descubrimiento del Señor que nos ama, como te decía. Quería seguir con la escena del Calvario, pero ya no me da tiempo. Pues eso, pensarlo con María también, que la imagen esta que os he dado también recoge eso, a María en oración, en silencio, ¿no? Que está pendiente de Dios. Pendiente de Dios estaba María todo el día. Pendiente del Señor cuando lo llevaba en su seno, pendiente también de Cristo recién nacido y Cristo adolescente, estaba pendiente. María es una mujer orante. Vamos a pedirle a ella, a acabar nuestra oración ya, que nos ayude a ser también mujeres, hombres y mujeres orantes. Que tengamos en mucho la oración, que la cuidemos, que todos los días haya ese tiempo, el que puedas, insisto, pero sin dejarlo, el que puedas, para dedicar ese tiempo al Señor que quiere escucharte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.